anterior, ¿sí? Entonces, espero que se encuentren bien y que, por supuesto, hayan salido bien en sus primeras evaluaciones. Recuérdense que el lunes, ¿sí?, es la evaluación de metodología de la investigación. Y se me olvidó decir algo en la clase anterior. Bueno, pero creo que la mayoría de personas bueno, yo creo que aquí hay solo 2 cruces que tienen, pero no se pudo como a la forma que les había indicado, que pues se evalúan en la tarde de historia y en la noche de investigación. ¿Hay alguna persona que está acá o que esté acá que tenga cruce con historia? Sí, Lick, yo. Ok, listo. Entonces, les mandaron un correo, ¿sí? Sí, me mandaron un correo diciéndome que iba a ser en la tarde el examen. El examen te vas a evaluar con otro licenciado. Ah, bueno. Sí, es que no se pudo. ¿Por qué? Porque tienen como una normativa. Esa normativa que realizaron, pues no es normativa, sino que indicaron de que el código más pequeño, ¿sí?, es donde te vas a evaluar en el horario que es. ¿Y cuál es tu código pequeño? Es el de historia del curso, código del curso, ¿sí? Entonces te toca en la noche y el más alto es el que te trasladaron, ¿ya? No sé si me voy a entender, pero te vas a evaluar con otro licenciado. Tengo que hacer evaluaciones para que ustedes, ¿ya? Para que ustedes se puedan evaluar con el otro compañero. ¿Ya, Cristian? Ok, listo. Bueno, acá, por supuesto, ¿sí? Si existe alguna otra persona, les mandaron un correo también. Y, por supuesto, la evaluación de ustedes va a estar diferenciada, ¿sí? O sea, vamos a tratar la forma de que nos logren eso en la plataforma, que indique nocturna y que indique vespertina. ¿Por qué? Porque el licenciado creo que tiene programada 1 hora, el de la tarde, para metodología de la investigación, y pues de mi parte son 2 horas. Entonces, vamos a diferenciar eso y los vamos a, mejor dicho, a matricular solo a las personas que son de la nocturna en esa parte. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Muy buena noche a todos los que se acaban de integrar. Es un gusto en saludarles. Buenas noches, Lick. Cristian, Lucas, no, solo 1 hora van a dar para la evaluación, ¿sí? Ya, pero, sí, en la noche son, o sea que al final, por eso tiene que existir esa diferencia, ¿sí? Entre los de la tarde y tu persona. ¿Por qué? Porque tu persona tiene que tener 2 horas, no es que vayas a tener la hora que él va a dar, ¿sí? A eso me refiero, que eso hoy lo coordino con el licenciado para darles, ya, el tiempo que son aquellos que tienen cruce, pues darles el tiempo que corresponde al de la noche, ya, no el que él tiene. Ya. Entonces, estamos jóvenes. Muy buenas noches, damas y caballeros, nuevamente. Es un gusto de saludarles. ¿Sí? Espero no les moleste mi salud. Ok, listo. Vamos a iniciar la clase. Y por supuesto, hay información importante que les tengo que trasladar. La persona, el día de hoy, mejor dicho, la persona que les va a dar la introducción a R, o sea, estábamos visualizando hoy, o sea, lo que él les va a impartir, porque había que revisarlo. Entonces, ya me puse de acuerdo con él y estoy de acuerdo con lo que va a presentar y todo, pero el tiempo es el que nos apremia. Entonces, en tal sentido, estoy tratando la forma de ver la posibilidad si el día miércoles podemos tener los 2 horarios, ¿sí? Desde 5:30
hasta las 8, con el objetivo que ustedes, o sea, tengan esa inducción, ¿ya? Y, por supuesto, sé que algunos alumnos tienen cruce. ¿Por qué? Porque no llevan los dos cursos, desarrollo y metodología. Eso lo comprendo muy bien, ¿sí? Y les indicaba en el primer horario de que pues vamos a grabar la clase y se las vamos a postear para que ustedes, o sea, aquellas personas que tengan cruce y no pueden faltar a su otro curso, pues, o sea, no se preocupen, ¿sí? Por supuesto, lo importante es que ustedes, o mejor dicho, la meta del curso de metodología de la investigación, una de ellas es tratar la forma de darle los instrumentos a ustedes y que por supuesto ustedes decidan en qué formato ustedes van a analizar sus datos. Y si les interesa, por supuesto, el curso de R, pues ustedes ya después de esta pequeña introducción, si les llama la atención, pues pueden venir y pues ya pagar aparte. ¿Ya? Entonces, un curso, ¿sí? No estoy diciendo que la persona que les va a dar, pues, venga y como si estuviera haciendo promoción, nada que ver, ¿sí? Nada que ver, ¿sí? No quiero malos entendidos. La persona, pues, por propia voluntad, viene y, por supuesto, él va a dar, y con mucho gusto les va a dar esa introducción a él. Luego, después, si esto es así, porque el primer curso se les preguntó si estaban de acuerdo. ¿Sí? Y vamos a tomar la temática. Si están de acuerdo, ¿sí? En recibir los dos horarios, pues levanten la mano, ¿sí? Así como si fueran a pedir la palabra y pues entonces los tomamos en consideración y podemos ver quiénes son la mayoría y quiénes, o sea, pues no desean realmente, o sea, recibirlo de esa forma. Porque si no vemos, ¿sí? Lo dejamos para el día viernes y solo en el horario, ¿sí? Y lo que les pueda dar él, ¿sí? ¿Por qué? Porque le había programado, pues, el día viernes y el día después de las evaluaciones, pues, el horario entre clase, pero viendo el tiempo de él, pues, creo que es más factible para apoyarlo a él también, para que no esté interrumpiendo sus actividades, pues se me ocurría, porque en otras ocasiones sí lo he hecho, ¿sí? Donde unimos los salones en el horario de 5:30 hasta las 8, ¿sí? Y que es más productivo. ¿Por qué? Porque imagínense, son 6:30, 7:30, 2 horas y media, ¿ya? Entonces es más productivo y por supuesto como solo van a tener estos dos cursos, pues si nos extendemos un poco más, pues no habría ningún problema, aunque es cansado estar 3 horas sí enfrente, pero como les digo, una de las metas es tratar la forma de capacitarlos y como sabemos que la Escuela de Economía pues es una de las escuelas que pues se caracteriza por el nivel académico y esto, el adquirir conocimientos, pues realmente nos eleva o nos sube de nivel académico. Entonces, sí me gustaría, en primer lugar, saber sus opiniones al respecto y no se preocupen, aquellas personas que no pudieron estar en todo el horario, pues se va a grabar y se les postea en Classroom para que ustedes en algún momento hasta puedan repasar. Ahora, aquellas personas que sí tienen la posibilidad, pues entonces, enhorabuena. Entonces, los dejo en el uso de la palabra. ¿Qué opinan? ¿Sí me escuchan, pues? Sí, Nirvana. Buenas noches, Lick. Pues yo la verdad estoy de acuerdo con usted. No le veo inconveniente. Y como indicó que se va a grabar, pues los que tengan traslape ya dependerá de ellos ver la grabación. O sea, esa es mi opinión. Sí, claro. Y por supuesto, algo antes de que continúen es que pues al licenciado de desarrollo le voy a tener que dar, ¿sí? El horario también, porque él me va a decir, bueno, ¿cuándo me lo repones? ¿Sí? Entonces estaba pensando que en la próxima clase que él vaya a tener, pues que tome bien, pues el horario, pues o sea, que van a tener
digamos, el miércoles solo metodología, ¿sí? Durante todo el horario, y otro día pues van a tener solo desarrollo. Sé que desarrollo creo que es como más interactivo por ser desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, si metodología de la investigación, pues al menos el día miércoles se van a desaburrir un poco. No sé, ¿qué más opiniones tienen al respecto? Habemos 21 personas. ¿No? Sí, Edson. Buenas noches, Lick. Pues considero de que, como dice usted, el tiempo nos apremia, ¿verdad? Considero que sí sería buena opción esa, pero no sé, como dijo usted, que dicen los compañeros con relación a los que se les eh, hace un tanto difícil con lo que es, por ejemplo, algunos que lleven micro, dos o otro curso, ¿verdad? Otro semestre. Pero por mi parte considero que sí está bien porque así de una vez lo vemos. Ok. Listo. Sería el día miércoles y, por supuesto, el día viernes sería, ¿cómo se llama? En el horario cuando estemos los dos salones, que ahí se va a hacer la práctica, ¿sí? Como la tarea que hay que hacer. ¿Quién más, jóvenes? No sean tímidos. Comparto la opinión de los compañeros, dice Marco Antonio. Ok, los demás. O sea, no puedo tomar la decisión, ¿sí? Porque al final, o sea, ustedes son el objetivo, ¿sí? Del curso, los estudiantes. Ya. Y pocas personas han contestado. Y ahí en el chat, pues estamos visualizando. A mí se me cruza, pero está bien que graben la clase, dice Cristian Lucas, ¿sí? Marco Antonio Morales dice, comparto la opinión, o sea, no está de acuerdo. Jairo también, ¿sí? Cristian también. Haga un Kahoot, dice. Rick, ¿por qué no hace el examen del 24 un Kahoot mejor? En vivo. El 4. El 4 es, ¿verdad? Sí, el 4. 24, sí, el 4. El Así 4. en vivo. Ah, en vivo, así. Ok, me parece, le pongo 5 segundos a pregunta. Salimos rápido. ¿Está bien? No, no se puede, jóvenes. Tengo que subir la evaluación. Ya es un requerimiento. Ok, está bien. Un acuerdo con el link. Desarrollo será mejor. Sí, claro, Kenneth. Eso es lo que... Ok, listo. Sí, Kenneth, por supuesto, eso se está conversando con el licenciado de desarrollo para que nos pueda apoyar en ese sentido. Si él indica que no hay ningún problema y ustedes están de acuerdo, pues el día miércoles estaríamos recibiendo, ¿sí? Una introducción a R, ¿sí? Les recomiendo, por supuesto, que tengan a bien ustedes el bajar ese programa para no atrasarnos el día miércoles, ¿sí? Hay infinidad de videos ahí en YouTube, cómo poder bajar R, ¿sí? O ustedes ingresan a la plataforma directamente de R y ustedes pueden bajar ahí RStudio, no hay ningún problema. Bueno, ya han contestado varios ahí. Ok, listo. Bueno, dama, solo una dama fue la que nos estuvo bien ahí. Ya no hay damas o no desean. Sí, como dice Kenneth, sería como R gratis por una introducción a R. Jocelyn, sí, ok. Gracias, Jocelyn. Bueno,
Entonces voy a considerar la respuesta, ¿sí? De los que algunos contestaron en que sí, pero espero que no me cause problemas, ¿sí? Ya, de las personas que no respondieron. ¿Por qué? Porque si ustedes se quejan, pues entonces no lo puedo hacer de esa forma. Porque lo primero que me va a indicar el jefe es que si ustedes están de acuerdo, ¿sí? ¿Ya? Pero si alguien se llega a quejar, pues no se puede, ya no se podría realizar, pues solo tendríamos el viernes y ahí la otra clase, pues hasta después de Semana Santa, creo. Ya. Ok. Entonces, si existe ese inconveniente con algún alumno, pues, o sea, lo puede expresar también. Mire, Eli, que a mí yo no quiero, ¿sí? O sea, se respeta también esa parte, ¿sí? Porque, o sea, ustedes son la razón de ser de la universidad, ¿sí? Entonces, por supuesto, su opinión es muy válida, ¿sí? Como su votación también es un derecho que ustedes tienen como estudiantes universitarios en votar. Y espero lo hayan hecho. Bueno, ¿quedamos así entonces? Bueno, entonces el día miércoles, ¿sí? Pero, momento, o sea, no está confirmado, ¿sí? Pero al menos ya le podemos decir al licenciado de desarrollo que nos proporcione el otro periodo y pues, ya hablo con el jefe, mire, ya coordinamos con los alumnos y con el catedrático y por supuesto es para dar una inducción de R, ¿sí? A los estudiantes del sexto semestre del curso de metodología de la investigación. ¿Estamos? Bueno, jóvenes. Listos. Ok. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es la temática del día? Pues la temática, les voy a dar una pequeña presentación. Tenía bien un pequeño ejercicio. Perdón, pero por el tiempo no nos va a dar. Entonces, cuando termine, pues el licenciado Cristian tendrá bien en coordinar la actividad, seleccionar a los grupos, a las personas y explicar las dos preguntas que se les van a asignar a cada uno de los grupos. ¿Estamos? Ok. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Ok, gracias. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ok. En esta presentación, antes de que ustedes presenten, uno de los objetivos es hacer énfasis en el análisis de datos estadísticos, ¿sí? Y por supuesto, actualmente, pues tenemos en el siglo XXI, pues tenemos infinidad de programas que pueden analizar toda la información que podamos condensar en una base de datos. Sí, y por supuesto ahora existen cursos, maestría de Big Data, ¿sí? Grandes bases de datos. ¿Ya? Y por la magnitud del volumen de la información, pues es necesario manejarlos en algún programa en específico. Cuando no son millones de datos o millones de registros, pues puede hacerse en un Excel, ¿sí? Pero cuando es una mayor cantidad, pues la podemos trabajar en Axis, que es compatible con el Excel. O trabajar un macros para ver si es que aguanta realmente el Excel, pero en realidad ya probé. Y en Excel, pues se vuelve muy lento. En realidad se vuelve muy lento por la cantidad de datos que puedan existir. Entonces, pero existe una infinidad como R, como el curso que se tiene preparado para el día miércoles. A la vez,
Pues tenemos otros como el análisis de la población, la podemos hacer a través de SPSS, que es en específico, ese programa fue específico para ello, para analizar la población. Tenemos Stata también, EBIUS, ¿sí? Entre muchos más, ¿sí? Y que están relacionados algunos con algunas plataformas actuales como Power BI, donde se pueden relacionar y sacar los resultados de una mejor forma, o realizar gráficos como los dinámicos que se realizan en Excel y que acá también en estos programas también, o sea, pueden realizarse. El día miércoles ustedes van a visualizar pues una base de datos, y esa base de datos pues se va a elaborar pues gráficas, ya sea dispersión, y también, o sea, les van a ir explicando poco a poco cómo hacer esa parte, ¿ya? La aparición y el desarrollo de la informática, en realidad, en Excel podemos realizar programación. No sé si alguno de ustedes ha elaborado macros, ¿sí? En Excel, pues ya lleva parte de programación, hay que activar ciertos comandos, etcétera, para que de forma automática la hoja de cálculo que estamos trabajando, pues, o sea, vaya agregando datos o cálculos al respecto, ¿sí? Entonces, eso también se puede elaborar. Y si no, pues pasarla a un Axis, que es lo más cercano de Excel, un Axis. Aunque Axis, pues ya no mucho se menciona, pero sí, o sea, muchas personas que trabajan con bases de datos o que con gran cantidad de datos, pues utilizan Axis y luego pues ya solo llevan a Excel la parte que corresponde. ¿Y para qué nos va a servir el manejar toda esa información? Pues nos va a servir para poder reducir, ¿sí? La cantidad de datos que tenemos y condensarlos ya sea en una gráfica, ya sea en un cuadro, en una tabla, y poderla expresar o poderla analizar, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿para qué nos va a servir la estadística? Para reducir y resumir información. ¿A través de qué? Las diferentes plataformas que podamos utilizar para poder elaborar esa información. Ok. Dentro de los conceptos básicos de la información estadística, hay cosas fundamentales que nos tenemos que, ¿sí?, responder antes de iniciar ese análisis. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿cuál es el objeto, ¿sí?, del análisis estadístico de un conjunto de datos? Pues ese objeto o esa meta que se tiene para analizarlos es condensarlos, ¿sí?, en ciertos indicadores, ¿sí?, que me van a ayudar a poder tomar decisiones al respecto. También puede ser, por ejemplo, a resolver la problemática que he identificado, porque los datos que estoy recolectando y en base a las preguntas que voy a realizar, me están dando resultados que los voy a vaciar, ¿sí?, en cierto formato, y que al condensarlos, ¿sí?, al cocinarlos, como dicen vulgarmente, al cocinarlos, pues me van a dar información al respecto para poder dar solución a esa problemática. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle con que se deben analizar los datos estadísticos? ¿Sí? Recordemos que si presentamos una gran sábana de datos, bueno, les puedo indicar que, por ejemplo, en un lugar donde yo trabajé, donde trabajé, pues se tenía bien, o sea, donde habían unas hojas de cálculo que eran unas sábanas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí se trabajaba, las ponían así como en el piso, etcétera. ¿Y por qué? Porque en el tiempo que se trabajó esa información, pues no existía, o tal vez sí existía, pero la empresa pues no tenía la capacidad de poder, o sea, elaborarlo a través de un programa o la capacidad de compra de alguna computadora. Entonces, pues es difícil porque en un momento algún incendio, pues esos datos se pierden. Entonces hay que trasladarlos. Y entonces, en realidad, el detalle con lo que lo podemos presentar, pues es muy fundamental. ¿Por qué? Porque en pequeñas gráficas, ¿sí?, o en cuadros, ¿sí?, pero que no sean tan extensos,
No sé si ustedes en alguna ocasión, bueno, de mi parte, ¿sí? He evaluado tesis y para ir llenando, ¿sí?, espacio en cada uno de los capítulos colocan un cuadro de hasta 3 páginas. Pues eso, realmente la estadística no es para eso, ¿sí?, sino que la estadística en realidad es para condensar, ¿sí?, en indicadores, ¿sí?, o en cuadros que puedan visualizarse y que puedan comprenderse. ¿Cuáles serían los métodos estadísticos que se puedan utilizar para realizar el análisis? Pues existen infinidad de métodos, ¿sí? Tenemos la parte, si hablamos del censo, pues las diferentes categorías como el censo, digamos como hombres y mujeres, perdón, la edad, ¿sí?, el peso, por ejemplo, podría ser la estatura, ¿sí?, el grupo étnico, ¿sí?, la escolaridad que cada uno de ustedes tiene. Sí, existen diferentes métodos estadísticos que ustedes pueden analizar y a través de gráficas, una regresión, una proyección, un diagnóstico, ¿sí?, ustedes pueden analizar esta información. ¿Para qué nos va a ayudar ese análisis? Al ya tener condensados en una tabla, ¿sí?, los datos, pues vamos a poder tomar decisiones. Y esas decisiones, le mencionaba a la clase anterior, que el gobierno lamentablemente no valora esa información estadística que existe y no fortalece esa parte. En realidad, ¿qué es una estadística de un país? Luego vamos a ver ahí las unidades de estadísticas o unidades de análisis. Pero un país, o sea, a través de sus estadísticas me está indicando qué es, como por ejemplo cuando me describen a una persona, ¿sí? De qué estatura es, cuánto pesa, si es si es piel morena, si es blanca, si es castaño, ¿sí?, de ojos claros, etcétera, ¿sí? En base a la descripción de esa información, pues me puedo imaginar, ¿sí?, cómo es esa persona. Y en base a esa información que me están proporcionando, puedo hacerme de la idea, ¿sí?, o con qué compararla, ¿ya? Pero las estadísticas son algo fundamental que me están indicando, ¿sí?, cómo está esta población, un diagnóstico. ¿Y para qué? Para poder tomar decisiones respecto a qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden representar, o sea, necesidades que tenga la población. Y por supuesto, estadísticas y cómo las podemos realizar, y es en base a las observaciones, a la medición de esa estadística, y por supuesto, algunas pueden ser medibles y otras no. Y podemos hacer consultas, podemos elaborar también encuestas, entrevistas, etcétera. Pero el objetivo principal del análisis de datos ¿sí? Y que a través de la información que tenemos, como en el curso me muestra, y que el resultado de esa muestra se pueda inferir a la demás población. Pero ojo, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado cuando inferimos algo. Si tomamos una muestra, por ejemplo, de alumnos, ¿sí?, del curso de Metodología de la Investigación, ¿sí?, no podemos, o sea, podemos inferirla a todos. Si tomamos una muestra, digamos, si somos 60 y tomamos una muestra de 20, por ejemplo, o de 25, pues ahí podemos inferir a nivel de todo el salón. No así de todo el semestre, mucho menos de toda la escuela de economía y mucho menos, ¿sí?, de toda la universidad. Ojo con eso, ¿sí? Si estamos tomando, ¿sí?, una muestra y nuestro universo, eso tenemos que categorizarlo, ¿sí? O sea, saber, ¿sí?, qué es lo que vamos a tomar.
Alumnos de curso de metodología. Ok, la muestra es de 25, entonces ahí sí ya puedo inferir a todos los demás alumnos, ¿sí? Y como les indicaba en la clase anterior, pues la estadística es algo aproximado, no es algo exacto. Eso tenemos que tenerlo en mente, eso tenemos que comprenderlo, ¿sí? Que la estadística no es exacta. ¿Por qué? Porque si a ustedes les enseñaron el margen de error que existe en la estadística. ¿Sí? Es casi, trata la forma, ¿sí? De llegar, ¿sí? A la exactitud, pero no es exacto, ¿ya? Entonces, cualquier estadística, ¿sí? Cualquier estadística que ustedes visualicen o vean, pues va a ser cercano a la realidad, no va a ser lo exacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mencionamos el Producto Interno Bruto, la medición del Producto Interno Bruto, pues no es exacto, ¿sí? Es una aproximación a la realidad, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en mente. ¿Por qué? En ocasiones, aún en las estadísticas que salen en algunos diarios, pues dicen, ah, no, eso no es real. ¿Por qué? Porque si voy al mercado tal, pues es ese precio. Momento, ¿sí? Hay que investigar primero qué fue lo que ellos hicieron antes de criticar. ¿Por qué? Porque cometemos el error que criticamos primero, ¿sí? Algo incorrecto sin saber, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo con antelación? Continuamos, ¿sí? Ok, estas unidades de análisis, por supuesto, son las personas. Si estábamos mencionando el sexo, la edad, ¿sí? ¿Qué más podemos medir? Pues el peso, la estatura, ¿sí? Etcétera. Entonces podemos, y por supuesto nos puede dar una imagen de qué es, ¿sí? Lo que representa cierto grupo de personas. Por ejemplo, si hubiéramos tomado la talla y peso en el curso, pues, bueno, vamos a ver cuál es el promedio. Por eso es un promedio, ¿sí? Una proporción de algo que estamos visualizando. También están las empresas. En las empresas, por ejemplo, cuánto producen, ¿sí? A qué precio venden, ¿sí? Cuántos trabajadores tienen, si ustedes se recuerdan de micro, ¿ya? Etcétera. Entonces, y los países, pues, a nivel ya macro, es donde nos relacionamos, o mejor dicho, somos comparables, ¿sí? Con otros países. Ya, por ejemplo, a nivel centroamericano, pues, se categoriza porque somos algo parecidos, ¿sí? Pero no así, o sea, hay diferencias en ciertas categorías, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Este era el ejercicio que les indicaba, pero no lo vamos a hacer por el tiempo. Ok. Debe existir también una relación lógica y una relación lógica entre variables, ¿sí? Que resumen información diversa en unos pocos guarismos, ¿ya? ¿Qué son guarismos? Me preguntaban en la clase anterior y en ese momento pues no se me venía, o sea, un ejemplo, ¿sí? Pero un guarismo es el porcentaje de personas que representa, digamos, cuántos hombres son los que representan o que están dentro del curso de metodología de la investigación, tantos, ¿sí? O el porcentaje, por ejemplo, ¿sí? Ese es un guarismo. En pequeños, ¿sí? Datos numéricos estoy representando algo que representa o que está relacionado con otras variables, ¿sí? Que se utilizan para mostrar el estado de una unidad de análisis, ¿sí? O sea, para eso nos sirve. Y también podemos relacionarlo, digamos que tenemos el diagnóstico de la población de metodología de la investigación. Ok, ¿cómo era, sí, en cursos anteriores, sí? O podemos proyectar hacia un futuro también, o sea, ¿qué va a ser de estas personas, sí? En el siguiente semestre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos indicadores los podemos categorizar o clasificar de la siguiente forma. Va a ser nuestra decisión cuál va a ser la mejor opción, ya sea proporcional, o a través de promedios, o a través de índices, o a través de tasas, o entre otros, ¿sí? Va a ser nuestra decisión de qué forma se va a mejorar esa explicación al respecto.
Ok, por ejemplo, una proporción puede ser que, por ejemplo, del grupo de mujeres, ¿sí?, que están en edad de estudiar en la universidad, ¿sí? ¿Cuántas realmente están estudiando? ¿Sí? Es una proporción, es un promedio, es un porcentaje que estoy determinando del total de la población. Entonces, a eso se refiere la proporción, la relación, ¿sí?, o el cociente, como muy bien dice ahí el texto, entre cifras del total o como del universo, ¿sí?, y pues las que realmente están estudiando, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Ya? Que eso es algo, sería como un estudio muy interesante el saber, ¿sí?, de todas aquellas damas que están en edad de estudiar a nivel universitario, ¿sí?, del total, digamos que fueran 1.000.000, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuántas en realidad, cuántas están estudiando? Entonces eso sería muy interesante el saber, ¿ya?, si ese fuera el caso. Entonces, esto fue un preámbulo, ¿sí?, para que ustedes tengan a bien el poder, ¿sí?, ahorita que les toque su exposición, pues exponer de una mejor forma, ¿sí? Entonces, los voy a dejar con... Bueno, si tienen alguna duda antes de continuar, la pueden hacer. No hay ninguna. Sí, no. Ya se me durmieron ahí, del otro lado. No le... Ok, bueno. Perdonen, sí, como les digo, o sea, la clase que va a ser como interactiva, donde no se van a dormir, pues va a ser la del día miércoles, ¿ya? De ahí todas las demás creo que ya está roncando, está, ok. Pero bueno, entonces, licenciado Cristian, lo dejo en el uso de la palabra, ¿sí? Es todo suyo, el micrófono y el escenario. Gracias, Lick. Bueno, con la actividad que vamos a tener el día de hoy, sería la exposición de sus temas de la ENCOVI. Vamos a exponer 2 temas por grupo. Les voy a sortear el orden en el que van a pasar, ¿verdad? Para que no crean que uno lo lleva mal contra algún grupo. Me avisan si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Entonces, el primer grupo en pasar será el número 2. Después el número 3 y por último el número 1, para que se preparen. Les comento que tienen como máximo 10 minutos para presentar sus resultados. Y con el grupo número 2, por favor, se pueden ir preparando. Jennifer Nirvana Madrid y Jairo Arroyo, por favor. Voy a dar 3 minutos, Lick, disculpe. Sí, claro, no hay problema. Mientras el compañero, pues se preparan, los compañeros se preparan, les recuerdo que la evaluación pues es del capítulos 6 al 10, ¿sí? Y vienen preguntas relacionadas con lo que ustedes han ido elaborando, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan a bien y que estén trabajando con el grupo. Agradezco también, o sea, la forma que están calificando al grupo, pues se visualiza en algunos casos que es de forma objetiva, ¿sí? Entonces, también eso les hice comentario ahí en la parte de sus objetivos, les hice algunos comentarios al respecto. Entonces, agradezco esa parte. Para mientras, licenciado Cristian, no sé si ya te respondieron de desarrollo. Y fíjese, Lick, de que sí, ya me respondió la profesora auxiliar Dailing.
me comentaba que ahorita dentro de un ratito me iba a mandar la confirmación de parte del IC, pero que ella no veía ningún inconveniente, que Ok. prácticamente lo ve como viable, ¿verdad? Ok, ¿y qué día? Bueno, recuérdate que no podemos el día lunes porque el lunes es la evaluación. Sí, no hay problema. Yo le comentaba a la profesora de que me avisara qué día era viable para ellos, ¿verdad? Para que no lo vieran como que les estaba imponiendo algo, ¿verdad? Que ella me avisara qué día podía reponer el curso, ¿verdad, Lick? Ok, gracias. Entonces, sí, gracias. ¿Oíste? Voy a conversar al finalizar la clase con el licenciado William para la autorización correspondiente. Gracias. Muy bien, Lick. Buenas noches, disculpe, solo con una consulta. ¿Es todas las preguntas o solo es una parte? Son dos preguntas que el licenciado Cristian les va a indicar cuáles son. Ok, entonces ya estamos listos. Muy bien, Nirvana. Sería entonces la pregunta número 6 y la número 7, por favor. Quiero ver. ¿Hay que presentarles o solo hay que contestarles? Tienen que presentar, Nirvana. Presentar Ok. los resultados. Buenas noches, compañeros. No sé si logran ver mi pantalla. Sí se visualiza y se te escucha fuerte y claro. Gracias. La pregunta 6, bueno, para mí es 5 porque yo creo que la 3 se repetía 2 veces. Entonces, en dado caso, sería la 5. Y según nuestro análisis, donde el padre no trabaja es el 74% de los hogares totales y un 26% donde sí trabaja. Esto nos da a entender que en la mayoría de los hogares el padre no trabaja. Amarrado al hecho de que el análisis va en relación a las preguntas anteriores, entonces les podría decir que en su mayoría es en el área urbana. La pregunta número 7, ¿puedes cambiar en la presentación, Ivana, por favor? No, ¿o hay alguna pregunta al respecto de esa, Lick? Terminen. Ya. La pregunta 7 dice que se debía hacer un cuadro de pobreza local e interprete su resultado. Entonces, en la pregunta 7 tenemos, aquí tenemos un cuadro de los no pobres, pobre extremo y el pobre no extremo. En el no pobre entendemos que una casa formal, tienen casa formal las personas,
el dato de 3.671. Y bueno, no voy a leer los datos. No voy a leer los datos porque en el cuadro está. Lo que quiero dar es el análisis. Entonces, los altos niveles que tenemos en nuestro país son muy perjudiciales en el desarrollo sostenible para la población. Sin embargo, se puede hacer énfasis de esta representación gráfica haciendo un análisis de los datos de los datos obtenidos. En este caso sería el cuadro que presentamos de los datos obtenidos. Dentro de la base estadística, que a pesar de la marginación de las áreas rurales, como en dado caso las urbanas, se puede constatar que las personas habitan en condiciones favorables en cuanto a vivienda. El reflejo del total obtenido según el cuadro hace mucho énfasis en que los no pobres, hace mucho énfasis en los no pobres, pobres extremos y no extremos. La mayoría reside en una vivienda formal. Sí, y esto nos dice que aunque la empatía de nuestras autoridades con la población más vulnerable sea clara, siempre se busca la manera de vivir dignamente. Más allá de la empatía de las autoridades, creo, en opinión personal y de grupo, que no hay acciones concretas para solventar estas problemáticas. Entonces, más que todo, recordemos que la población, la mayoría de la población de Guatemala está concentrada aquí en la ciudad capital, en la capital y municipios aledaños, y son pocas las personas que están en una casa informal o improvisada, o los ranchos que se le dice, a como están las personas en el interior del país. Sin embargo, se debe a que, como le digo, la gran concentración está aquí en la ciudad. Entonces es lo que refleja el cuadro que nosotros sacamos según la pregunta acá, y están los datos. No quise leer los datos, pero sí le di el análisis al respecto. Ok, sigan presentando, ¿sí? No sé si ya terminaron. Ya, licenciado. Ok, listo. Bueno. Ok, un aplauso, ¿sí? Te quedas ahí, deja el cuadro, ¿sí? Gracias. Ok, un aplauso, ¿sí? Virtual para ustedes, ¿sí? Felicidades por el esfuerzo que están realizando. Pero, o sea, quisiera, dar algunos consejos, ¿sí? Debido a que, pues, sabemos que de mi parte, pues, ya sabemos qué fue lo que les pedimos, ¿sí? Etcétera. Pero siempre tenemos que tener el despertar de que cuando expongamos nuestros trabajos, las demás personas no van a saber qué es lo que estamos indicando, como por ejemplo, ¿sí? ¿A qué se están refiriendo? ¿De dónde se sacaron los datos? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, digamos, como un pequeño preámbulo, ¿sí? Donde, por supuesto, las críticas que estoy haciendo o las críticas que puedo hacer en la clase es para ir mejorando, ¿sí? La parte de las exposiciones. Y por cierto, ¿sí? Un día de estos, pues voy a solicitar tanto a Linda como a Luis, pues que nos reunamos para ya iniciar, ¿sí? Las directrices para las presentaciones y ir viendo, o sea, la temática. Entonces, les voy a indicar por el chat cuándo va a ser esa parte. Pero, ok, continuando, ¿sí? En base al preámbulo, ¿sí? Pues estos son datos que se sacaron a través de la encuesta de ingresos y gastos familiar, la encuesta de condiciones de vida del 2014, quien la elaboró tal, y que esta encuesta sirve para poder determinar X. En ese sentido, ¿sí? En ese sentido, pues, o sea, tuvimos a bien el poder determinar estas dos preguntas que se realizaron para analizar estos datos. Entonces, regresemos a la pregunta 5, por favor. Ok, sí, estamos bien, ok. Lo único que hace falta algo ahí. ¿Qué es? La fuente, ¿sí? ¿Cómo iría la fuente?
¿Qué diría la fuente? O sea, ¿qué diría ahí la fuente, por ejemplo? Creo que usted indicó que debería de ser de donde se sacaron los datos. O sea, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo describirías tú la fuente? Eh, eh, Creo que es del 2019, no estoy segura. Y pondría el resto de los datos. Ya. Es 2014, ¿sí? Ah, 2014, pero, ¿sí? ¿Alguien que le pueda apoyar de los demás compañeros? ¿Cómo iría la descripción de la fuente? Buenas noches, Lick. Ahí tendría que ir elaboración propia con base a ENCOVI 2014, ¿no? No. Si decimos elaboración propia, porque participamos en la encuesta del 2014. Fuimos parte de ese grupo. Pero si no fuimos parte, ¿cómo dijimos que tenía que indicarse? Jóvenes. Una semana, ¿sí? Que no tuvimos clase, se olvidó todo. ¿Qué pasó? Pueden existir varias opciones, ¿sí? Una de ellas puede ser datos elaborados con base a la encuesta nacional de condiciones de vida, entre paréntesis, porque ahora se coloca entre paréntesis, ya no entre guiones, sino es entre paréntesis en COVID 2014, por ejemplo, ¿sí? Y pueden colocar la institución que la elaboró, ¿sí? Entonces, datos elaborados con base, ¿sí? ¿Por qué? Porque no participan. Cuando en su estudio, ¿sí? Si van a hacer una encuesta, elaboración propia, ahí sí, porque ustedes hicieron la encuesta, ¿sí? ¿Estamos? Ok, pasémonos a la pregunta 7. Ok, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Ustedes se identificaron, por supuesto, ahí hay un error, ¿sí? El 5, ¿qué es el 5? ¿Sí? Al final, pues no sabemos qué es el 5, ¿sí? Ahí hay un error, ¿sí? En estadística, ¿sí? Se le conoce como datos no determinados, ¿sí? Y, por supuesto, acá tuvimos que haber separado, ¿sí? Porque en la gráfica ustedes incluyeron a los pobres extremos, el total, incluyeron todo, ¿sí? Y ahí teníamos que, o sea, como separarlo. Bueno, los no pobres, tal vez hacer, ¿cuántos datos son ahí? 1, 2, 3, va. 3 PAI, pues. Entonces, bueno, dentro de los pobres, casa formal, ¿quiénes son? Improvisada y rancho, ¿sí? Ya, por ejemplo, ¿ya? Porque en la gráfica, ahí me muestran todo, entonces, realmente, o sea, no hay un orden, ¿sí? Tenemos que clasificar, tenemos que separar. No pobres hubiera sido bueno un PAI, y en el no pobre, ¿cuántos son con casa formal, con casa improvisada y con rancho, por ejemplo, ¿sí? Y en el pobre extremo, de igual forma, otro PAI, ¿sí? Bueno, entonces ahí, o sea, ¿cuánto representa? Y digamos que hubiéramos visualizado los 3, bueno, y entonces ahí nos da una mejor visión dónde está la mayor concentración, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y ahí en la descripción, en el análisis que hacía nuestro compañero Jairo, ¿puedes bajar, por favor, un poco? Ok, listo. Vamos a ver, dice, en la fila 25, dice, del total obtenido, hace mucho énfasis, ¿sí? Es mucho para ustedes. Sí, se podría decir que está mal redactado, porque en dado caso debería haber sido del total obtenido, se hace énfasis o se enfatiza en que los pobres y pobres no extremos Ahí están, ¿sí? es una mayoría.
Considero yo. Fue error de redacción, licenciado. No, no, está bien, o sea, está bien que los cometamos y hasta mi persona los ha cometido, sí, está bien, o sea, no es, como les digo, es una crítica constructiva, sí, es para que mejoremos nuestro trabajo. Si mencionamos mucho, bastante, pues es, ¿cuánto es bastante? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Sí? Pues en realidad no sabemos, ¿sí? Entonces, ahí, sí, como muy bien dijo Nirvana, ahí tenía que haber sido total obtenido, hace énfasis, ¿sí? Hace solo, ¿ya? Entonces, pues tratar la forma de ir mejorando eso, las fuentes, y acá como por ejemplo, yo les digo, pero esa es la idea que pude haber tenido para presentar esos datos. A3PAI, por ejemplo, y hubiera visto a los no pobres, o sea, cuál es la diferencia entre esos y cómo estaba concentrada, ¿sí? La casa formal, la casa improvisada y el rancho, por ejemplo, ¿sí? Pero eso es para que mejoremos, o sea, nuestro trabajo, o sea, lo que yo les pueda decir, el yo también está de más, lo que les pueda decir de mi parte, por supuesto, es eso, que vayamos mejorando. Y pues, una pregunta, ¿qué experiencia tuvieron de esta actividad en elaborar pues esas preguntas que se les hicieron? ¿Qué experiencia tuvieron? En lo personal, para ser honesta, hasta que usted mencionó las tablas dinámicas, yo me interesé en aprender lo que era una tabla dinámica. Las había escuchado, mas nunca las había utilizado, porque en la práctica común, del área común, no nos dieron ninguna explicación acerca de, y la forma en que, pues, al menos yo ayudé a mis compañeros a tabular los datos fue con dejar así la encuesta bien organizada y usar el contador lógico sí, contar sí y tomar los parámetros textuales. Sin embargo, sí fue bastante laborioso. Creo que de haber conocido o haber escuchado, a ver cómo utilizar una tabla dinámica, hubiese sido un poco más sencillo. Pero las tablas dinámicas sí son herramientas bastante completas, pero siento que también hay que saberlas utilizar al 100% para que nuestra información sea de una forma integral y lógica. Ok, gracias, mi hermana. ¿Sí? ¿Alguien más del grupo que quiera opinar al respecto? ¿Qué enseñanza les dejó este trabajo? No. Que sí, en mi caso, sí. Bueno, la verdad, como decía la compañera, es muy importante trabajarlas y saber, porque al menos yo poco es también lo que las he trabajado y la verdad es muy bueno saber utilizarlas, porque uno ya puede presentar cualquier base estadística o cualquier información de una gran base de datos, es más práctico y bien ordenado, y es de la mejor manera de presentarlo, más exacto, no estás sacando, como dicen, los datos a pie y se hace un desorden, ¿no? Es más fácil, más práctico y más formal. Ok, gracias, Jairo, muy amable. Sí, como les mencionaba en la presentación que realicé, hay una parte de macros, o sea, por ejemplo, por lo que visualizo acá, Nirvana está presentando, pero hay que activar una pestaña que se llama programación para activar el macros, ¿ya? Y ahí es donde se programa, pero y también tiene relación el Excel con el Axis, pero tiene una infinidad. Fíjese, licenciado, que en ese sentido los macros sí los sé utilizar yo y es como programar un botón. Se pueden trabajar de dos formas, programándolos desde Visual o bien realizando la actividad en Excel y luego usted ya solo toca el botón, como grabar un botón. Exacto. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Pues qué bueno que les haya dejado una buena enseñanza este ejercicio. Y pues para eso en realidad estamos en la universidad también para ir, sí, dándole, sí, ahí al matate que llevamos, sí, de conocimientos, agregando más conocimiento.
Y que bueno, y el día miércoles pues vamos a tener algo nuevo, ¿ya? Ok, entonces, licenciado Cristian, lo dejo en el uso de la palabra. Claro que sí, Lick. Continuemos con el grupo número 3, con los compañeros Linda Pamela Sáenz y Andrés Eduardo Quiñones. Los temas que van a exponer sería el número 9 y el número 10, por favor. Buenas tardes, licenciados. Hoy le vamos a exponer del grupo número 3, la pregunta número 9 y la pregunta número 10 de la encuesta en COVID, que es la encuesta de condiciones de vida que realiza el INE. En la pregunta número 9 nos estaban pidiendo que hiciéramos un cuadro con la variable RECTEN, que es el régimen de tenencia de la vivienda y local, y que asimismo interpretábamos los resultados y que lo relacionábamos con la pregunta del inciso número 8. En esta pregunta, con esto nos podemos dar cuenta que la mayoría de personas tienen casa propia, donde el 74.70 tienen la casa propia, y una casa formal la cuentan con el 69.64%. Y de esta manera nosotros llegamos a la conclusión que si relacionamos el ejercicio 9 y 10, la mayoría de la población cuenta con una casa propia, en lo que existe una diferencia más corta entre las personas no pobres y las personas que son pobres extremas, lo que indica que pueden satisfacer las necesidades un poco a pesar de que de los problemas económicos sí pueden tener una casa propia, y un 25.30 que no poseen casa propia es baja a comparación de la situación que se atraviesa en el país. Gracias. Ok, gracias, felicidades, un aplauso para ustedes. Sí, también. ¿Podemos regresar a la pregunta anterior, a la 9, por favor? Ok, excelente, sí. Veamos. La explicación, así como lo explicó Andrés, ¿sí? O sea, no sé si lo estaba leyendo o si realmente, o sea, no habría problema, ¿sí? O sea, no habría problema si lo leíste o realmente salió de tu expresión, de tu pensamiento. Si es así, pues así de la forma como lo indicaste, pues de esa forma, o sea, tendría que ser como la descripción del análisis, ¿sí? Ya, o sea, fue bien explicado, estaba relacionado. Lo único que sí, al visualizar la gráfica, pues, o sea, me perdí un poco, ¿sí? Me perdí un poco, o sea, pero en la gráfica, con tu explicación, sí, ya pude comprender. ¿Sí? Con tu explicación, sí, ya pude comprender. ¿Por qué te digo que me perdí un poco al inicio? Porque me indicabas ahí que el 69.64%, ¿sí? Pues corresponde a la casa propia y que es formal, ¿verdad? Así es. Ya. Ok. Con frecuencia, ok. Las tablas dinámicas, excelente, ¿sí? O sea, son buenas, ¿sí? Cuando estamos como explicando y podemos ir interactuando, porque aquí pueden hacer hasta filtros.
¿sí? Pero, por ejemplo, si ya la plasmamos en nuestro trabajo, ¿sí? Si no tengo el cuadro, pues me voy a perder. Si no tengo el cuadro, pues me pierdo, ¿ya? Aquí porque tengo el cuadro, entonces puedo ir a visualizar y con tu explicación, sí lo puedo hacer. Lo que tenemos que tratar la forma de hacer es que, por ejemplo, digamos en este caso, pues tal vez, o sea, hacer tal vez algo parecido a lo que hicieron los compañeros, separarlo, o dos pipes, ¿sí? La propia y la no propia, ¿sí? Para que podamos identificar. ¿Por qué? Porque acá, digamos, si solo me presenta la gráfica, pues ¿dónde está lo amarillo? En la descripción de las variables, ¿sí? Donde dice propia, no propia 5, no propia casa formal, no propia casa improvisada. Pero ¿cuál representa el amarillo? O sea, no está, o sea, no sé si me doy a entender, ¿sí? O sea, la parte, Habrá que agregar la lo leyenda. explicaste tan bien que lo logré comprender, ¿sí? Lo explicaste tan bien que lo logré comprender. Y de esa forma, como lo explicaste, pues así debería ir. Pero ya al presentarlo en el trabajo, si presentamos esta gráfica, ¿sí? Si presentamos esta gráfica, pues me voy a perder. Ya, o sea, no sé si me voy a entender en esa parte. Sí, me voy a perder. Y cualquiera, no sé, o sea, si ustedes piensan lo mismo, ¿no? O no sé, pues, o sea, si estoy mal. ¿Ya? Yo por lo que visualizo me perdería, porque el 69%, ¿y el amarillo qué es? Si no tengo el cuadro, ¿el amarillo qué es? ¿Sí? Y es más, en el cuadro lo colocaste, hubiera sido bueno que hubieras relacionado los colores con el cuadro, pero en el cuadro tienes un color como morado, pálido, y en la gráfica tienes un color amarillo o mostaza, por ejemplo. Sí, entonces hubiera sido bueno, o sea, esa regla. Ah, bueno, esto corresponde a esto, ¿sí? Esto corresponde a esto, ¿sí? Pero muy bien, ya, listo. En la siguiente pregunta. Ok, vamos. Ok, la misma, o sea, tal vez como observación, tratemos la forma de no utilizar mayor. ¿Cuánto es mayor? ¿Cuánto es menor? ¿Sí? Entonces, si indicamos un promedio, ¿cuál es el promedio? ¿Sí? Un promedio de 2 a 3 cuartos, no el mayor. ¿Ya? O sea, no se preocupen, jóvenes, ¿sí? Créanme que, o sea, me interesan y me gustan estas clases, ¿sí? Cuando ustedes exponen y cuando presentan sus trabajos. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, ¿sí? Pero queremos presentar un trabajo de calidad, ¿sí? Y entonces, mayor de cuartos, ¿sí? Entonces, ahí hubiera sido, los pobres tienen un promedio de 2 a 3 cuartos aproximadamente, simple. El mayor va de más, ¿sí? El mayor va de más. Pero felicidades, jóvenes, y sí, un aplauso virtual para ustedes también, pero sí, me gustaría saber su experiencia o qué enseñanza les dejó este ejercicio. Pues a mí me dejó el poder adentrarme un poco más en Excel porque sí había escuchado tablas dinámicas, las había hecho, pero no así ya tan profundo como me pedían ahora con un relacional de 2 a 3 variables. Entonces sí me ayudó a poderlas entender un poco mejor. No. Ya. No, sí, pero y esto, imagínense, esta no es toda la base, este es un extracto de la base, ¿sí? Entonces, pero conversar, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué enseñanza te dejó esta actividad? ¿Me escuchan bien o no? Ah, que los
demás sí me escuchan bien? No, yo ¿Los solamente demás sí me escuchan? Ah, ok. Sí, escuchan. Ángel está... Bueno, ¿o alguien más del grupo que quiera opinar? ¿No? Estamos. Bueno. Sí, por ahí vamos a ver. Gary dice, yo sí he ocupado tablas dinámicas entrenado para llevar a la proyección de ingresos y varios reportes en ventas. Me parece muy bien siempre. Ok, muy bien. Felicidades, ¿sí? Excelente. Entonces, lo dejo en el uso de la palabra, estimado licenciado Cristian. Gracias, Lick. Bueno, para finalizar, tendríamos al grupo número 1 con la participación de Cristian Lucas y Johanna Arroyave. Y podrían presentarnos las últimas 2 preguntas, la 11 y la 12, por favor. Está bien, Lick, en un momentito. Bueno, mientras los compañeros se preparan ahí, ¿sí? En base a lo que están indicando ahí, sí, pues es bueno siempre practicarlo porque en ocasiones a veces se olvida y por supuesto va evolucionando cada uno de los programas. Aquellas personas que no han llevado con mi persona macro, pues ahí vamos a intensificar más el Excel. Buenas noches, compañeros. La pregunta 11 nos dice hacer un diagrama de sectores con todos sus elementos para la variable pobreza. En este caso no nos pidió algún tipo de cuadro, sino que simplemente se simplifica con un diagrama de pie. En la categoría no pobre se encuentran 3.937 familias, mientras que en la categoría pobre extremo se encuentran 768 familias, equivalente a un 54 y 35% respectivamente. La fuente sí la pusimos, no la pusimos de forma correcta, y por lo que entendí, hay que darle como que un contexto de la investigación al análisis, y eso tampoco lo hicimos. Entonces, ya, yo que solo eso. Buenas noches. Y pues la pregunta 12 era hacer un diagrama de barras con la variable de la pobreza y el área. Y pues el análisis de nuestra gráfica de barras fue que según los datos extraídos de la encuesta del 2014, podemos visualizar que la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos pues se encuentran en la categoría de no pobre en el área urbana, y por otro lado también se encuentra cierta cantidad de pobreza extrema pues en el país, ¿verdad?
lo de la fuente sí, creo que fue lo que no realizamos bien. Y nada más eso, gracias. Bueno, gracias. Un aplauso virtual para ustedes también, ¿sí? Hay algo importante, ¿sí? Y lo que dijo el compañero Cristian Lucas, gracias por la sinceridad, ¿sí? Pero en realidad no tenemos, bueno, cuando realizamos un análisis tenemos que contextualizar, o sea, más, o sea, ir más allá. Él dijo, o sea, me gustó mucho la parte donde dice, había que investigar más allá, ¿sí? Entonces, sí, ¿por qué? Porque para eso nos va a servir el análisis y podemos, aún en el análisis de una gráfica o de un cuadro, ¿sí? Colocar alguna comparación, ¿sí? Con algún otro estudio, también se puede hacer eso, ¿sí? Pero me voy a quedar con esta gráfica, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, dice, según el gráfico, ¿sí? O sea, extraído del ENCOVI 2014, se puede visualizar, algo importante antes que se me olvide, si coloco ENCOVI es porque en el texto, ¿sí? Al inicio del capítulo, ¿sí? O al inicio de que hago una descripción, primero, o sea, coloco, ¿sí? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y entre paréntesis ENCOVI, y ya luego pues ya hago solamente el ENCOVI. Eso sí tienen que tenerlo claro. ¿Sí? No vayan a entrar, o sea, de llenos en el primer texto que tengan, ¿sí? Y que no han mencionado ENCOVI, de una vez con ENCOVI, ¿qué será ENCOVI? Entonces van a andar buscando qué es ENCOVI. O sea, eso es una observación muy importante. Dice, se puede visualizar que la mayoría de los ciudadanos, ¿cuánto es la mayoría? Es el 30 y ¿cuánto? 6%, ¿verdad? ¿Cuánto? 36. Sí, ¿verdad? Sí. Va, ok, listo. Se puede visualizar que ¿sí? El 36% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentran en categoría no pobre. ¿Sí? Listo. El 36%. Ahí sí es posible porque solamente están mencionando un dato. Cuando me refería que no era escribirlo, ¿sí? Como lo que estaba en el gráfico, porque, ¿sí? En algún momento cometemos ese error, ¿sí? O que pensamos que el análisis era así cuando iniciamos como a estudiar, etcétera, e indicábamos que el 18%, luego creo que es el 9%, el 35% se encuentra en rural, y luego urbano está comprendido por el 36%, el otro porcentaje que no mucho lo visualizo ahí, y el 10%, ¿sí? A eso me refería, ¿sí? Pero, ¿sí? Podíamos destacar el mayor, ¿sí? Que era el 36%, y en lo rural, que era el 25%, ¿sí? ¿Ya? Entonces, se visualiza que el 36% y el 25%, bueno, el 25% se encuentran en el área rural y en el área, urbana y rural, respectivamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, eso hubiera sido. La fuente, pues, entonces, ustedes ya lo habían mencionado, pero en realidad, o sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar a ir complementando nuestros análisis? Que leamos respecto al tema que estamos realizando. Veamos pobreza. Bueno, sé qué es pobreza. Bueno, ¿qué significa pobre extremo, no pobre, sí? Y el pobre no extremo, ¿sí? Entonces, eso. Y el contexto, la definición de cada uno de los tiene y podemos realizar el análisis con otros datos de otros estudios, porque podemos decir según, bueno, esto es la ENCOVI, ¿sí? Y podríamos decir que con base a la medición de una línea de pobreza, pues se puede comparar con tal, donde, etcétera, ¿sí? Pero eso ya, gracias por esa observación, un aplauso virtual para ustedes también, ¿sí? Pero sí me gustaría saber sus observaciones al respecto o qué experiencia obtuvieron. Sí, Cristian.
Buenas noches, Lick. Fíjese que yo quería que me dijera, por ejemplo, cómo, bueno, que me diera su opinión de cómo está el análisis de la número 6, que esa a mí fue a quien me tocó. No sé si la puedes presentar, Jocelyn. Ok, veámosla. Porque yo la entendí de otra forma. Porque dicen que Dice, ¿en qué categoría de pobreza está la mayoría de hogares en donde el padre no trabaja? Donde el padre no trabaja. Ok, vamos. Ah, ok. Ok. Entonces, si acá vemos, tienes, o sea, de esta forma como lo realizaste, tienes cuando el padre trabaja. Ahí mezclé dos variables, se podría decir. La de trabaja, sí, no. Y la de pobre extremo, pobre y no pobre. Creo. Ya voy comprendiendo. Bueno, ok, dice, ok, leamos qué es lo que indica. De una muestra de 7.276 personas, los padres que no trabajan se encuentran en la categoría no pobre. Muy bien, con el total de... Ok, 39%, lo cual nos indica que las familias que se categorizan como no pobres y pobres no extremos, con padres no trabajan durante un periodo de tiempo, o bien que las familias que se categoricen como pobres extremos con menor calidad de vida. No pueden permitirse que los padres pasen por largos periodos sin trabajo. Muy bien, sí, me parece esa observación. Sí, está muy bien, sí, ese análisis, me parece. Se comprende. Lo único que sí, el cuadro, sí, va a haber que mejorarlo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, dice, digamos en la columna C, en la fila 7, dice trabaja padre porcentaje. El porcentaje, por supuesto, ahorita sé que corresponde a, pero ahí está como junto, ¿sí? Entonces, me pregunté al inicio, los 2.832 es porcentaje, pero ahorita ya comprendí que corresponde a la columna. Sí, ahí está, ya, por ejemplo. Entonces, pero sí, ese análisis me parece sí, muy bien. Sí. Lo único que sí, o sea, tengamos cuidado. Si para resaltar algo, pues ya no se utiliza realmente todo con mayúscula, ¿ya? Ya sea con cursiva, ¿sí? Con cursiva y con negrita para poder resaltar algo, ¿sí? Ahí pues se podría, ahí se podría hacer, por ejemplo, las gráficas con porcentajes y el cuadro solo con números. O como sí. se dice una al final de una de las dos. Sí, o sea, y el licenciado Cristian creo que les puede hacer esa observación que creo que la hizo en el salón anterior. Licenciado Cristian. Bueno, en este caso era sobre si usar tabla o gráfica, ¿verdad? En el salón anterior. Y aquí... Así es, la última observación que indicó. Sí, que, bueno, más que todo se enfocaran en qué le quieren dar a presentar al lector, ¿verdad? O cómo van a interpretar el lector de mejor forma la información que presentan, si en una gráfica o en una tabla. Recuerden que la gráfica está la información más resumida y es más fácil a veces de entender, pero no siempre es la mejor opción, ¿verdad? Simplemente es de evaluar qué es lo que le quieren dar a entender al lector, ¿verdad? Gracias. Okay. Sí, claro. En sí, como si te des cuenta, por ejemplo, acá podemos comprender el cuadro, ¿sí? Pero puede ser que la gráfica nos dé una mejor visualización. En la observación que le hice a uno de los grupos,
Está, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que se visualiza. Tiene mejor visión esto y se pueden comprender más con el análisis que hiciste arriba, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí, o sea, se comprende mejor, ¿ya? Que en el cuadro. En algunos casos, como muy bien lo dijo el licenciado Cristian, puede ser un cuadro, pero en este caso en específico, pues, se visualiza de mejor forma la gráfica. Ok, y por último, jóvenes, su apreciación o qué enseñanza les dejó este ejercicio. Pues en lo personal es de que, como dijo la compañera Linda, creo que fue, que Guatemala tiene muchos índices de pobreza, o sea, muy altos y se refleja casi que en cualquier investigación. Entonces sí da algo como que tristeza, va, que incluso en una investigación de una muestra pequeña se pueda ver eso. Entonces sí da algo de pena. Y respecto al uso de Excel, tampoco había usado las tablas dinámicas, pero ahí vamos. ¿Es? Ok, gracias, Cristian. ¿Alguien más que desea opinar del grupo? No. Ya tienen sueño, ya tienen hambre. Bueno, está bien. Entonces, licenciado Cristian, lo dejo en el uso de la palabra para finalizar la actividad. Bueno, nada más felicitar a todos los participantes y a los grupos por ir mejorando en sus presentaciones. Es bueno que siempre surjan dudas, ¿verdad? La verdad es de que todos aprendemos en el día a día aquí con estos, sobre todo con este curso que es, créanme que es muy fundamental, tal vez lo recalco mucho, pero en el último semestre se darán cuenta de lo importante que es todo lo que están aprendiendo ahorita. Porque pues allá se van a enfrentar a auditores, se van a enfrentar a administradores que quiero o no, la parte de economía, todo esto que estamos viendo ahorita pues es bastante importante, cómo redactar, cómo interpretar datos, de qué manera presentar datos, detalles tan pequeños como la fuente, son temas que uno dice, eso no me va a pasar y rácate las va, cabal pasa, ¿verdad? En los informes que uno debe entregar más adelante. Y pues solamente me queda decirles ánimos y cualquier cosa, pues si podemos resolver dudas o algo, siempre estamos a la orden, ¿verdad? Pasen una buena noche todos y gracias por el tiempo y la dedicación. Feliz noche a todos. Aplauso para todos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.